Bueno, Adrián, todos tuyos. Cuando vos comiences y quieras, podemos comenzar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muy agradecido que estén acá cuando son más de las 7 de la tarde y perfectamente podrían estar viendo Netflix, ¿no? Bueno, vamos a ponernos serios. Vamos a hablar un poco hoy del procedimiento intermedio entre la investigación y el juicio, y vamos a hablar un poco de juicio también. Les pido que me ayuden un poco. ¿Juicio oral vimos nosotros ya? ¿Ya mencionamos? ¿Ya se habló de juicio oral? No, perfecto. Ustedes saben que la idea de este curso es dotarlos de herramientas que no nos da el estudio científico, pero de manera alguna pretende suplir el estudio científico. Para poder nosotros ser prácticos, tenemos que conocer los institutos que se aprenden en penal parte general, en penal parte especial, que son los delitos, ¿no? La parte general del derecho penal es si hay acción típica, antijurídica, si hubo fuerza física irresistible, si hay tentativa, si hay participación criminal, cómplice, instigador, si hay concurso real, concurso ideal, etc. La parte especial del derecho penal son los delitos en particular. No hay banda si la víctima no estaba presente, no se aplica el agravante de la banda porque no hubo una mayor capacidad agresiva, etcétera, etcétera. Y los conocimientos que se tienen en el derecho procesal penal. Pero hay una película muy vieja, tan vieja que el protagonista era Rock Hudson, que el tipo escribió un libro sobre pesca, que era un bestseller. El tipo tenía una casa de pesca y escribió un libro sobre pesca que se vendía, pero muchísimo, y resulta que el protagonista de la película nunca había ido a pescar y le tenía temor incluso al río porque no sabía nadar. Así que más o menos a qué me estoy refiriendo con esto, que podemos escribir montones de libros, podemos leer montones de libros, pero hay algo que nos va a dar el hecho de chocarnos contra la pared, nos va a dar la experiencia. También es útil charlar, tener alguien con quien charlar, porque además de lo que te puede decir el otro, charlando se te ocurren cosas también. Dicho esto, volvamos a... hagamos como una especie de raconto. Me parece que... Ahí está, gracias, Cristian. Vamos a hacer una especie de raconto de lo que era el proceso, ¿no? Digamos, arrancamos con el Estado toma conocimiento de la comisión de un delito, de la existencia de un delito. ¿Cómo toma conocimiento? Bueno, puede ser a través de una denuncia hecha ante un juez, ante un fiscal, en la comisaría. Puede ser que las fuerzas preventoras hayan detectado la comisión de un delito. Hay organismos que hacen investigaciones, sobre todo en los delitos complejos, en los delitos económicos. La cuestión es que se empieza a hacer una investigación que va a quedar compilada en un expediente. Esto del expediente es lo que entra en crisis con el nuevo Código Procesal Penal Federal. Desaparece el expediente. Hay, digamos, que a un juez le digan que desaparece el expediente como que, no sé, tirarle agua bendita a un vampiro, ¿no? Es una cosa que no pueden entender que desaparezca el expediente. Nos cuesta también a los abogados entenderlo eso. Cuando en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pedimos copia de la causa, viene un empleado de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas y trae una cajita donde hay papeles sueltos adentro, como mucho
con un clip o abrochados, que no tienen un orden entre cronológico y... no tienen un orden, o sea, supuestamente el expediente se compila de manera cronológica. De hecho, ustedes no lo han llegado a ver, pero yo sí lo llegué a ver, que hay gente que su única función en los juzgados era coser expedientes. ¿Alguien llegó a ver a alguien cosiendo expedientes alguna vez? Cuestión que era tragicómica, ¿no? Desde la perspectiva de que, acá dice Cristina que sí, que vio ella coser expedientes. Hoy están los ganchitos esos de, los ganchitos metálicos que uno le dobla la punta y listo, ¿no? Pero imagínense que entraba a la causa, yo alguien que movía un carro con expedientes. No, eso sigue existiendo, los carros. Lo que pasa es que ahora ya no se usa más el hilo para coser, ahora lo que se usa... Ojo que en algunos lugares todavía se usa el hilo, pero bueno. Dejémoslo eso. Imagínense que tenés un empleado en el juzgado que está 6 horas sentado en una mesa cosiendo expedientes, porque cada escrito nuevo que hay que agregarle hay que romper el piolín y agregarle el escrito, el proveído y coserlo, ¿no? Pero bueno, dejémoslo eso. Lo que se viene es sin expediente, pero sigamos explicando lo que es el código actual. Sí, el administrativo, en Chaco. Bueno. Actualmente, en el Código Federal, que es lo que estamos explicando, el Código Procesal Penal de la Nación, que es el Código del 92, el Código Levene, código que nació ya Vetusto, Fernando, estás desmuteado. Un código que nació ya Vetusto en el año 92, ya era anacrónico en el momento en el que salió. Irene, les decía, vamos a explicar eso y vamos a ver las diferencias, vamos a dar noticia, por lo menos de lo que yo conozco, que es el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, y el que se viene, que es el Código Procesal Penal Federal, que es el que se viene para la capital federal y para el fuero federal del interior del país. Repito, en capital tengan presente que paralelamente al código que se aplica en el Poder Judicial de la Nación, hay un código procesal penal que se aplica en el fuero penal, contravencional y de faltas de la ciudad, que es como si fuera la justicia local, como si fuera, si queremos pensar a la ciudad de Buenos Aires como una provincia, que no lo es, sería como el código provincial. Ustedes saben que el derecho penal es igual en todo el país, así de igual como es el Código Civil, se aplica en todo el país, las leyes nacionales de fondo se aplican en todo el país, y las provincias, por este sistema federal de gobierno, no han delegado en el gobierno central la redacción de los códigos procesales, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, etcétera, etcétera. El Código Procesal Penal contravencional y de faltas es el que se aplica para los delitos transferidos a la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, Facundo, como por ejemplo el delito de usurpación, las amenazas simples, bueno, hay una cantidad de delitos que han sido transferidos. Pero vamos a explicar un poco el código que todavía no se termina de morir y vamos a ver las diferencias con los otros códigos. El Estado toma conocimiento de la existencia de un delito por una denuncia. La denuncia, la policía hace las primeras actuaciones prevencionales, lo que es de urgencia, toma una declaración testimonial, si hay un detenido certifica un domicilio, certifica antecedentes, bueno, está en contacto constante vía telefónica con el juzgado o la fiscalía. Y eso se le llama el sumario policial. El sumario llega al juzgado, el juzgado toma nota en sus libros, hoy está todo informatizado eso, pero antes había unos libros enormes, unos libros grandotes donde estaba todo ahí, desde que, incluso ya existiendo las computadoras, durante mucho tiempo siguieron existiendo esos libros. Se toma nota en el libro, exactamente, el libro de mesa de entrada, se remite a la fiscalía para que la fiscalía haga lo que se llama el requerimiento del 180, que es el requerimiento de instrucción. El fiscal
analiza la denuncia y decide si corresponde archivarla porque no es delito. Póngale, como decíamos la reunión pasada, si mi vecino me denuncia que le tiré un baldazo de agua, ¿qué delito es? Ninguno. El fiscal mira la denuncia y dice, esto no es delito, usted no tiene nada que hacer con esto, juez, archívelo por inexistencia de delito. O puede decir, mire, esto es delito, pero no es delito de competencia suya, esto es un delito cometido en otra jurisdicción, o usted no es competente porque esto es un delito de menores, lo que sea, postula la incompetencia, o también lo que puede hacer es requerir la instrucción. Al requerir la instrucción, ahí ya tenemos, es un momento importante, es un dato importante, porque el fiscal hace una primera circunscripción de los hechos, circunscribe los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos investigando? Esto es lo que estamos investigando, porque a veces la denuncia tiene 22 hojas y de todo lo que denuncia la persona son 3 renglones lo que importa. ¿Me explico? Lo más detalladamente posible, tampoco se pide los mismos requisitos que se van a pedir para un requerimiento de elevación a juicio, que es otro hito importante en el proceso. Se empieza a investigar a razón de lo que ha sido ese requerimiento fiscal, puede que investigue el juez o puede delegar la investigación en la fiscalía por el artículo 196, que es la posibilidad que tienen los jueces de delegar la investigación en el fiscal. Esto ya en el Código Procesal Penal Federal, que es el que está entrando en vigencia, en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que es del año 98, y en el Código Procesal Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, ya está en cabeza del fiscal la investigación. El fiscal no solo es el que investiga, sino que es también el que va a indagar al imputado, y se pierde ya la sustancia de lo que es la indagatoria. Ya no existe la indagatoria. Siempre en la provincia de Buenos Aires sigue existiendo, no con el nombre de declaración indagatoria. En la ciudad de Buenos Aires existe la posibilidad, por supuesto, de declarar del imputado, pero se suprime este término indagatoria, que parece, con ese nombre parece que te ponen una luz en la cara y te pegan un sopapo, ¿no? Indagatoria. No, de hecho, en el Código Procesal Penal Federal se le hace saber al imputado que existe la causa y los derechos que le asisten, y que cuando quiera, si quiere, puede declarar todas las veces que quiera. Pero ya no se le dice, usted va a hacer uso de su derecho a negarse a declarar en este momento. Es una cosmovisión distinta. Creo que yo les conté cuando una jueza que nos estaba dando clase, una jueza de un tribunal oral, comentó que había visto en una causa que el imputado se había negado a declarar, y ella enseguida dijo, este es culpable. Nos lo dijo en clase. ¿Se los conté esa anécdota? No quiero ser autorreferencial y cargarme solamente con anécdotas, que ya me di cuenta la vez pasada que le estaba contando por segunda vez la misma anécdota. Pero la verdad que incluso a veces uno ve... Oh, esa no la conté. Bueno, sí la contó. Ahora la conté para Pablo, que se la había perdido la vez pasada. Como sea, en el caso, les recomiendo una película que está en internet, que es el Ratty Horror Show, con doble T. Ratty Horror Show, que es sobre el caso de la masacre de Pompeya, el caso Carrera, que la jueza, que todavía es jueza de la casación, dice que le llama poderosamente la atención que el imputado haya guardado silencio al momento de su indagatoria. No lo digas. Si querés pensalo, pero no lo digas, lo escribió. Escribió en su sentencia que le llamaba poderosamente la atención que el imputado guardara silencio al momento de su indagatoria. Imagínense que al imputado lo primero que le habían dicho era que su silencio no iba a ser tomado como una presunción en su contra. Y la jueza valoró eso. Bueno, sentado esto, los nuevos códigos ya no tienen ese momento, ese acto solemne de preguntarle si va a declarar o se va a negar a declarar. El procedimiento es descontracturado, pero volvamos al del código que todavía está vigente y no se termina de extinguir. El código del 92. Se reúne un nivel convictivo, se empieza a juntar prueba. ¿Prueba de qué? Y prueba de que existió el hecho y de que el imputado participó en él. Ese sería el objetivo del proceso en el sistema
del Código Procesal del año 92. ¿Por qué digo que este es en el sistema del año 92? Porque ya el juez no se transforma en un buscador de la verdad. En los nuevos códigos, el juez no es un buscador de la verdad. El que busca la verdad, en su caso, o debería, es el fiscal y eventualmente el defensor si es una falsa imputación. Pero el juez ya no tiene esa iniciativa probatoria, esa búsqueda, sino que el juez es un árbitro imparcial. Lamento recurrir a una metáfora de fútbol, pero parece que los argentinos, si no lo explicamos con fútbol, no entendiéramos las cosas, pero bueno. Imaginen el superclásico del fútbol. El superclásico de la Argentina, Atlanta-Chacarita. ¿No? ¿Es el superclásico? Bueno, como yo soy de Atlanta, va ganando, Atlanta está bailando a Chacarita. Entonces, 43 minutos del segundo tiempo, Atlanta pateó 22 veces el travesaño, se fue por un poquito, merecía ganar Atlanta, ¿no? Pero no entraba la pelota. Córner en el último minuto, patea el de Atlanta y el referí pega un cabezazo y la clava en el ángulo y sale corriendo a abrazarse con el línea. ¿Qué les parece a ustedes eso? Cuando le preguntan en la AFA por qué hizo eso, el referí dice, bueno, porque merecía ganar Atlanta. No lo vemos, ¿no? Bueno, lo que se busca, despojando al juez de esa capacidad de iniciativa probatoria, es que el juez se transforme en un árbitro imparcial de los hechos, de las verdades que le traen las partes. Ya no busca la verdad. Lo que busca es ser convencido. El juez trabaja de ser convencido en los nuevos sistemas, en los nuevos códigos. Bueno, se cayó una tapa de una olla, yo tengo fantasmas en casa. Les decía, el juez ya no va a buscar la realidad, no va a buscar la verdad. ¿Se refiere al 196? No me refiero al 196, me estoy refiriendo a los nuevos códigos. Bueno, con el 196, con el 196 en el Código Procesal Penal del año 92, el Código Levene, que se está yendo, el juez delegaba la investigación en el fiscal, pero esa delegación de la investigación en el fiscal es medio como prestadita, es como prestado, no es como en el sentido que tiene en el Código Procesal Penal nuevo y en el Código de la Ciudad de Buenos Aires. Porque incluso la delegación del 196 puede ser revocada. Está alguien con Emiliano, estás con el micrófono abierto, Emiliano. Perdón, Adri. Por lo menos no te escuchamos haciendo negocios como la vez pasada, ahí con los narcotraficantes y todas esas cosas. Bueno, dicho esto, igual tenemos que ir viendo este código que se está muriendo porque está vigente. Se investiga, se reúne un nivel convictivo suficiente para suponer que ha existido un hecho delictivo y que el imputado participó de él. Y esto es importante porque tiene repercusión también en lo que es derecho de fondo, porque el primer llamado a indagatoria es interruptivo de la prescripción. Primer llamado a indagatoria es interruptivo de la prescripción. Entonces, en el sistema del Código Procesal Penal que se está yendo, tenemos denuncia, requerimiento de instrucción, investigación, llamado a indagatoria, con el efecto de fondo de interrumpir la prescripción. La persona declara o se niega a declarar, ya vimos las formalidades, yo les expliqué algunos casos, y a partir de ese momento empieza un plazo de 10 días para que el juez resuelva su situación procesal. Esto es, que lo procese al imputado, dejándolo en condiciones de que la causa se eleve a juicio, que lo sobresea, decisión que si queda firme implica el cierre de la causa, o que le dicte falta de mérito. La falta de mérito significa que no hay mérito ni para procesar,
ni para sobreseer. Hay que seguir investigando. ¿Qué pasa? El sobreseimiento, y esto es importante que les quede grabado, sobreseimiento es una decisión que se dicta cuando el juez tiene certeza de que el imputado no cometió un delito. La duda, con duda no se puede sobreseer. El sobreseimiento es una forma extraordinaria de terminar un proceso y por lo tanto procede ante circunstancias extraordinarias. ¿Qué circunstancias extraordinarias? Y básicamente que el juez tenga la certeza de que el imputado no cometió el delito. Ahora fíjense, siempre dijimos que la duda beneficia al imputado. La duda no beneficia al imputado en la etapa sumarial, porque con duda hay que hacer el juicio. Si hay duda, hay que hacer el juicio. Si no hay duda, se sobresee. Si hay duda, se hace el juicio, y si en el juicio persiste la duda, o hay certeza de la inocencia, se va a absolver. No puede haber condena con duda tampoco. La misma certeza negativa que había para sobreseer es el mismo nivel convictivo de certeza que se requiere de culpabilidad para condenar. Tener la certeza de que la persona fue, que existió el delito y que lo cometió esta persona. Sebastián, gracias por compartir. ¿Qué les estaba diciendo? Imaginemos que la persona es procesada, está la cuestión de la apelación, ¿no? A ver, es un tema esto también porque en los nuevos códigos, en el Código de la Provincia de Buenos Aires, en el Código de la Ciudad de Buenos Aires y en el Código Procesal Penal Federal, el nuevo, no hay procesamiento. Y hay un tema también, en el de la Ciudad de Buenos Aires y en el Código Procesal Penal Federal no hay llamado a indagatoria. Y esto es un tema, porque les dije recién que el primer hito interruptivo de la prescripción, el primer acto procesal interruptivo de la prescripción, es el llamado a indagatoria. ¿Todos saben qué es la prescripción de la acción penal? Pues yo estoy hablando de algo y por ahí estoy dando por hecho que todos saben de qué estoy hablando. El paso del tiempo hace ganar y perder derechos. Si yo me quedo en una casa 20 años viviendo como su dueño, se produce la prescripción adquisitiva, o también, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice también a la prescripción adquisitiva? Usucapión, exactamente, la usucapión. Parece un insecto venenoso, la usucapión, ¿no? Suena como a escorpión. Mi compañera es abogada también y inició un proceso de usucapión en Lanús y necesitaba demostrar que había cambiado la numeración de una calle, porque tenían todos los recibos de 20 años con, póngale la calle Perón 1, 2, 3, 4 y ahora era Perón 3, 3, 3, 4, ¿no? Entonces tenía que demostrar, entonces va a la Municipalidad de Lanús y cuando le van recibiendo el oficio, le dicen, le preguntan cómo se llamaba el proceso, fulano contra mengano sobre usucapión. Entonces le pone, fulano contra mengano sobre subcampeón. Subcampeón le pone. La cuestión es que cuando contestaron, terminó siendo susucapión. Fue lo más parecido que se consiguió. Pero bueno, les decía, el paso del tiempo te hace ganar derechos. Y también te hace perder derechos. Si a mí me atropella un auto y me rompe una pierna, si yo no hago juicio en 3 años, ya perdí la posibilidad de hacerlo. Ojo que ahora son 3, ¿eh? Desde el 2015 son 3. Antes eran 2. Y 10 años para responsabilidad contractual, ahora bajó todo a 3. Ojo con eso, ¿eh? Igual ustedes son todos Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya pasaron 6 años. Acá no hay el viejo Código de Vélez, ¿no? ¿Hay alguno del viejo Código de Vélez? Yo. Ahora tengo que aprender uno nuevo. Cuando ya no tengo más ganas de laburar, tengo que... Pablo y Diego también. Bueno. No los pensamos estudiar, ¿no? Lo mismo hacen los jueces. Esto de que no piensan estudiar la ley nueva, imagínense 3 abogados, imagínense los jueces. Tampoco quieren ellos estudiar la ley nueva.
Bueno, la cuestión es que, imaginen este caso. Este es un caso real. Desde el año 2004, yo soy abogado de Luis de Lía en todos los quilombos. Todas las causas, todo. Siempre que pasa algo, me llaman mis amigos diciendo, tenés laburo, tenés laburo. Igual yo le tengo una profunda admiración a mi defendido, ¿eh? Tengo una profunda admiración y tenemos, por supuesto, afinidad ideológica. Me toca defender a un preso político, lo cual para mí es un honor. Dicho esto, ustedes recordarán cuando le dijo paisano a Jock Lender. Salió en todos lados, que le iniciaron una causa por violación de la ley antidiscriminación. La causa arranca en el fuero penal contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, que no prevé llamado a indagatoria. Finalmente se declara incompetente el fuero penal contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires y lo manda a federal. Federal también rechaza la competencia y se va al superior común. Cuando hay dos tribunales que simultáneamente se declaran incompetentes, primero resuelve la alzada del que previno, como les expliqué la vez pasada, ¿no? Hablamos, ¿no? Ya les conté del fuero federal, el sindicato y los jueces federales con cuchillo y tenedor, lo dije en este curso. ¿Correcto esto? Hágame un gesto cuando les dije lo de la inhibitoria y la declinatoria. ¿Fue acá? Perfecto, gracias. Primero define el superior del que previno, y después, si insiste el del otro fuero en la incompetencia, define el superior común. ¿Quién es el superior común entre el fuero federal y el fuero penal contravencional y de falta? La Corte Suprema. Imagínense, la Corte Suprema le hizo dormir el sueño de los justos esa causa. ¿Qué pasa? Cuando define la competencia por el fuero federal, se habían vencido estaba prescripto. ¿Qué pasa? Todavía no estaba prescripto. Lo que hacen es llamar a indagatoria. El juez llama a indagatoria y yo planteo que cuando lo impusieron de los hechos a mi defendido, que de hecho declaró, debía ser interpretado eso como analogía in bonam parte, como el hito interruptivo de la prescripción. Cuando pasa el plazo previsto para el máximo de la pena, que nunca es menos de 2 ni más de 12, se prescribe la acción penal y ya no se puede perseguir a la persona. Y hay 4 actos procesales que interrumpen el curso de la prescripción, más un hecho que no es procesal, que es la comisión de un nuevo delito. Son 5 motivos que interrumpen la prescripción de la acción. El primer llamado a indagatoria, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio, la sentencia condenatoria y la comisión de un nuevo delito para el cual uno tiene que ser condenado. Te tienen que condenar por ese nuevo delito, para que valga como interruptivo de la prescripción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hago yo? Yo planteo que debía ser tomado como interruptivo de la prescripción la citación que se hizo a mi defendido a imponerlo de la existencia del hecho y que había sido la oportunidad en la que declaró con todas las formalidades de una indagatoria. Se le hizo saber el hecho, se le atribuía, las pruebas sobrantes en su contra, los derechos que le asistían. ¿Cómo es esto? Nosotros sabemos que en derecho penal no hay analogía. Sí, muchas gracias. En derecho penal no hay analogía salvo a favor del imputado. Entonces, ¿qué pasa? Esa citación a imponerlo de la existencia del hecho va a valer como llamada indagatoria si es a favor del imputado, no va a valer en contra del imputado. ¿Cómo puede valer a favor del imputado? Y si lo llamaron y después se consideraron incompetente y pasó a tramitar con otro código procesal. ¿Se entiende esto?
uno espera que a ustedes se les ocurran esas cosas. Hacer valer ese acto que es similar a favor del imputado, no en contra, por supuesto. Bueno, sentado esto, seguimos. Se llamó a la persona indagatoria, se la procesó, se pasó por la Cámara de Apelaciones. Generalmente va a haber una clase sobre recursos. Vamos a ver quién la va a dar. De hecho, denme un segundito. Claro, no, está bien. Aparentemente no va a ser filósofo, pero bueno, vamos a tirar un lance más, si no, vamos a dividirnos. Hay varias personas que vamos a ver los distintos recursos que hay en materia penal. Son 5 los recursos. ¿Cómo se apela a un procesamiento? Bueno, lo vamos a ver en la clase de impugnaciones, pero en principio uno apela a un procesamiento porque dice que es prematuro, porque quedan medidas pendientes de producción, o porque no se reunió el nivel convictivo suficiente para procesar, y ahí uno lo que hace es cuestionar la valoración que se ha hecho de la prueba, ¿no? Fulano dijo tal cosa, pero se contradice, Mengano dijo tal otra, tenemos los dichos de Menganito, que es una persona absolutamente imparcial, etcétera, etcétera. Como sea, en lo que estamos diciendo en este momento, a la persona se la procesó, y la Cámara confirmó ese procesamiento. La confirmación del procesamiento no significa que automáticamente la causa sea elevada a juicio. Existe la posibilidad de seguir produciendo prueba. Se puede seguir produciendo prueba y puede darse el caso que con la prueba nueva se decida revocar el procesamiento y sobreseer. Pero lo que uno está viendo es que en los últimos tiempos lo que se ve, salvo que el juez le tenga un amor a la causa y procese y se la quiera seguir quedando, como pasa en Comodoro Pi, que se la siguen quedando un tiempo, para seguir estigmatizando, cuando se utiliza las causas como proceso de demonización en lo que es el lawfare, que ya todos ustedes deben saber qué es el lawfare. Lo que vemos generalmente es que con el procesamiento confirmado por la Cámara, ya arranca la etapa intermedia de la oposición a la elevación a juicio. Esto está previsto en los artículos 346 a 349 del Código Procesal Penal del año 92, del Código Procesal que se está yendo. Todo esto que yo estoy explicando en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, se hace con una audiencia oral. En la provincia de Buenos Aires todavía queda esto del escrito pidiendo la elevación a juicio, de ese escrito se corre traslado a la defensa, para que la defensa se oponga, y si la defensa se opone, el juez tiene que resolver diciendo quién de los dos tiene razón, el fiscal que pidió la elevación a juicio o el defensor. Vamos a pasar un poquito en limpio esto. Tenemos una persona que está procesada. Se dictó su procesamiento, ese procesamiento quedó firme, porque nos comimos a apelarlo o porque la Cámara lo confirmó. El procesamiento quedó firme, no se coman a apelar. Después el imputado ve la causa y se comieron a apelar y van a tener un problema. Los imputados en general no se enojan con el abogado. ¿Cuándo se enoja un imputado con el abogado? Cuando el abogado le miente, o cuando el abogado lo deja indefenso. Nunca le digan a una persona que ustedes la van a sacar de la cárcel. No saben si la van a sacar de la cárcel. Entonces lo máximo que pueden comprometerse es a hacer el máximo esfuerzo. Ustedes pueden comprometerse a que no se les va a pasar un plazo, a que van a presentar todos los escritos que haya que presentar. Ustedes no se pueden comprometer a que lo van a sacar. ¿Qué le van a meter? ¿Una sierrita dentro de un pan? ¿Van a bajar con un helicóptero a sacarlo de la cárcel? No son el juez ustedes. El imputado en general entiende cuándo se enoja con el abogado del imputado. Cuando el abogado le dijo, pagame $20.000 y en una semana estás en tu casa. Pagó los $20.000 y pasó una semana y no está en la casa, pasaron 2 semanas, pasaron 2 meses. Nunca prometan lo que no pueden cumplir. No pueden prometer. Esto se los prohíbe el Código de Ética. Nosotros tenemos un Código de Ética que nos prohíbe prometer resultados.
Y lo prohíbe también la experiencia, porque a veces uno puede tener la absoluta convicción de que va a ganar y no gana. Así como a veces tenemos la convicción de que vamos a perder y ganamos. No le prometan al imputado. Hay dos clases de abogados en ese sentido, ¿no? Están los abogados que te asustan. Yo me acuerdo, yo tenía un socio, una vuelta nos cae un tipo que había cortado unas ramas del árbol que tenía en la casa, en la vereda de la casa, y había caído la policía, le hizo una causa por daño agravado en los bienes del Estado. El tipo vino desesperado. El sacudón que le pegó el socio que tenía en ese momento lo reventó con la plata que le pidió, una cosa increíble. Hay abogados que te dicen, no, ¿esto qué? Oh, no, acá. Amenazas coactivas, sí, tiene un máximo de 10 años de prisión. Se asusta, ¿cómo 10 años de prisión? Claro, todos los máximos son altísimos, ¿no? Tenés el abogado que te asusta, ¿no? Que te asusta, te hace morir de miedo, entonces vos vendés la casa para pagarle los honorarios. Y están los abogados que te dicen, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, en una semana lo tenés a tu casa, a tu hijo, quédate tranquilo. Y no pasa nada, no pasa los días y no lo soltás. Creo que uno debe actuar con honestidad y puede explicar los escenarios posibles. Mirá, acá los pasos que siguen son estos, es aquel, es el otro, y todo acá dependerá de si la cámara nos cree a nosotros o si no nos cree. Deme un segundito que tengo a mi hijo gritando mucho con la PlayStation. Le voy a pedir que se cierre la puerta. Dame un segundito. Les hago una pregunta. ¿Los hijos de ustedes también se gritan con desconocidos a través de la PlayStation? ¿Sí? No, porque es bebé todavía. Bueno. No, Doc, quería hacer un Sí. comentario al respecto. Adelante. Sí, en el primero de los casos del abogado, por ahí, si tomamos un abogado que le dice que en una semana está fuera, eso es grave porque lo nuestro es una obligación de medios, no de resultado. Ahora, en cuanto al abogado que le mete miedo al cliente, tal vez tenga que ver, porque podría llegar a ser una mentirita casi piadosa, pero podría llegar a ser para que el cliente salga a buscar la plata para pagarle. Porque también el tema del cobro de honorarios muchas veces es complicado, es todo un tema. Está bien, tratemos de no ser ni piadosas ni de las otras. Sí. Digamos la verdad, y una recomendación es no empiecen a trabajar hasta que no esté la plata. No, Hasta que obviamente. no empiecen a trabajar, porque si hay algo que cuesta es cobrarle. Al que queda adentro cuesta, y al que está afuera cuesta también. Imagínense que hay unos presos y ustedes lo sacaron, también les va a costar, que no hay un tema de agradecimiento que viene, gracias doctor, que usted me esperó, pum, lo sacaste y ya está. ¿Cuánto dijo? No puedo pagarle eso, ya está afuera. Pero bueno. Volvamos. Tenemos a la persona procesada, llega este momento en el cual
por imperio del 346, el juez considera que está completa la instrucción y le corre vista sucesivamente al querellante primero, si lo hubiera, y después al fiscal. Y si tanto el acusador privado como el acusador público pueden decir, no, mire, no corresponde que eleve a juicio, debería profundizarse la investigación con esta prueba, o puede pasar que uno diga, sí, está completa la instrucción, eleve la causa a juicio. Y ese escrito tiene una serie de requisitos que si no se cumplen, es nulo el requerimiento de elevación a juicio. El requerimiento de elevación a juicio sería el segundo hito interruptivo de la prescripción que les estaba explicando. Y tiene una serie de requisitos. Primero tiene que tener los datos filiatorios de la persona respecto a la cual estamos pidiendo la elevación a juicio. Cómo se llama, número de documento, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión, etc. Para ver respecto de quién se está pidiendo la elevación a juicio. Segundo, los hechos que se le atribuyen. Y acá uno hace análisis de congruencia. Empieza el análisis de congruencia. Los mismos hechos por los que se requiere la elevación a juicio tienen que ser aquellos por los cuales a la persona se la indagó y se la procesó. ¿Qué significa esto del principio de congruencia? El proceso, la acusación, tiene que mantenerse incólume durante todo el proceso. Yo no puedo indagar a una persona diciendo que en el colectivo le sustrajo el teléfono celular de la cartera a una persona y después la proceso porque le tocó la cola a esa persona y después la elevo a juicio porque la mató a esa persona. ¿Me explico? Los hechos se tienen que mantener incólumes durante todo el proceso. ¿En qué momentos hacemos el análisis de congruencia? ¿Dónde tiene que existir la congruencia? Entre los hechos por los cuales fue indagado, los hechos por los cuales fue procesado, los hechos del requerimiento de elevación a juicio, del auto de elevación a juicio, que ahora se los voy a explicar, los hechos por los que se abre la instancia de debate, que van a ser los hechos del requerimiento de elevación a juicio, los hechos del alegato del fiscal y de la querella, si la hubiere, y finalmente los hechos de la condena. Ahí tiene que haber algo que se llama congruencia, que esto sea igual. No puedo, se viola el derecho de defensa si me van corriendo el arco, si me zigzaguean, me están diciendo una cosa, después me dicen otra. Eso es inconstitucional, viola el 18. Dijimos entonces que de las conclusiones del fiscal y del querellante, si lo hubiera, se corre vista a la defensa. Y la defensa puede adoptar dos posiciones. Puede guardar silencio, dejar pasar los 6 días que establece el código, en cuyo caso el juez eleva la causa a juicio por simple decreto, o puede pasar que la defensa se oponga a la elevación a juicio, argumentando por qué en lugar de elevar a juicio hay que sobreseer, en cuyo caso el juez va a tener que resolver por auto. El auto es una forma de expresarse que tienen los jueces. Los jueces tienen 3 formas de expresarse. El decreto, el simple decreto, que es, por ejemplo, pido fotocopia, hágase lugar al pedido de fotocopias. El auto, que es la sentencia interlocutoria, la sentencia que no es definitiva, una decisión que se toma después de haberse dado la posibilidad de escuchar a las partes. Y finalmente la sentencia definitiva, que es la que viene después del juicio oral. Entonces, imaginemos que la defensa se opuso a la elevación a juicio, el juez tiene que leer el requerimiento del fiscal, leer la oposición de la defensa y resolver si eleva a juicio o hace lugar al pedido del defensor de sobreseer. Y acá hay un tema que es distinto en capital y en provincia. Cuando el juez dispone en el sistema del Código Procesal Penal de la Nación la elevación a juicio, esa decisión no es apelable. En provincia sí. En provincia la decisión del auto de elevación a juicio es apelable. ¿Por qué? Porque al no haber procesamiento en la provincia de Buenos Aires, a veces la primera actuación que tiene la Cámara es esa revisión del auto de elevación a juicio. En el sistema del Código Procesal Penal de la Nación, eso no es apelable. El juez dispone la elevación a juicio, la causa pasa a la Cámara de Casación para que se sortee un tribunal oral.
se sortea a tribunal oral, la causa se lleva al tribunal oral y lo primero que hace es notificar a las partes cómo está compuesto el tribunal y le da un plazo de 10 días para que interpongan las recusaciones que estimen corresponder. Si resulta que el juez es hermano del imputado, yo soy el fiscal, ¿qué hago? Lo recuso. Para que interponga las excepciones que estimen competentes y que ya no, si no las hicieron con anterioridad. Y por último, para que se ofrezca prueba. Y este es un tema importante que quiero que les quede en la cabeza para que no se lo aprendan de la manera más violenta. Uno ofrece de prueba todo lo que está en el expediente y a veces cosas nuevas. De las cosas nuevas que vas a ofrecer como prueba, si ofreces declaraciones testimoniales, tenés la obligación de explicar para qué van a venir a hablar los testigos nuevos. Si ya declararon antes, solamente decís fulano de tal, foja tanto, no pones ni el domicilio ni nada. Si es un testigo nuevo, tenés que poner el nombre, la ocupación. Eso de la ocupación es un error en el código porque como trata de manera promiscua a los peritos y a los testigos, está previsto para los peritos, pero como está puesto así, uno pone de qué profesión es la persona. ¿Qué va a ser? Y el domicilio, y además, si es un testigo nuevo, tenés que explicar de qué va a venir a hablar. Si no ponés de qué va a venir a hablar, lo declaran inadmisible directamente. Se declara inadmisible. Las partes ofrecieron la prueba de la que pretende valerse. El próximo proveído es el proveído de prueba, que muchas veces va de la mano de la fijación de la audiencia de debate. Las pruebas, bueno, ustedes ya saben, declaraciones testimoniales que se van a producir en el debate, documental para ser exhibida, papeles, videofilmaciones, grabaciones de audio o lo que sea. Pero también hay una etapa que se llama la instrucción suplementaria, que es que se pueden hacer algunas cosas que no se van a poder hacer durante el debate. Si yo quiero una pericia psicológica de la víctima, yo no la puedo pedir en el juicio. No va a venir un perito en el juicio y va a hacer la pericia delante nuestro. Se hace esa instrucción suplementaria que va a demorar un poquito. Se fija la fecha de debate. Ya estamos en debate. El debate oral y público, salvo circunstancias excepcionales. ¿En qué circunstancias no será público el debate? Cuando sean delitos sexuales, o cuando se tratara de tribunales de menores. En esos casos se hace el debate oral y reservado. En algunas ocasiones yo tuve posibilidad de que los alegatos fueran públicos. En un caso de abuso sexual, que yo fui defensor, conseguí que el tribunal permitiera a la familia del imputado entrar al alegato mío. El tribunal ya sabía que iba a absolver porque era un invento era un caso de divorcio donde se quería una causa inventada. Y estaba muy claro que la causa era inventada, entonces dejaron pasar solo a los alegatos, y a los alegatos de la defensa, ni siquiera a los alegatos del fiscal. Tenés Magna Cabal, tenés ahí está, gracias. ¿Cómo arranca el juicio? Bueno, ustedes saben que los jueces están arriba de una tarima, ¿no? Con una cruz, un Jesucristo enorme, una bandera. Bueno. El presidente del tribunal, si son delitos de hasta, no me acuerdo si son 6 años o 10 años, puede ser unipersonal el tribunal. Y para los delitos más graves, o cuando se pidiera en oportunidad de la oposición a la elevación al juicio que uno quiere el tribunal colegiado, serán 3 jueces. El juicio se va a iniciar, va a haber uno que va a tener la presidencia del tribunal, y va a ser quien tiene las funciones disciplinarias y de ordenamiento del debate. Ese juez le va a pedir al secretario que informe sobre la presencia de las partes. El secretario dice: sí, señor presidente, se encuentran presentes en esta sala de audiencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 44,
el señor fulano de tal, imputado en esta causa, junto con su defensor, el doctor fulano de tal, está presente el señor fiscal, Menganito, está presente, bueno. A su vez, en la antesala tenemos la presencia de tales testigos. Muchas gracias, señor secretario. Señor, y el presidente se dirige al imputado y le dice, señor, mire, este es el Tribunal Oral 44, yo soy fulano de tal, me acompañan mis colegas Menganito y Sutanito, y el día de hoy se va a hacer el juicio donde se lo va a juzgar usted por el hecho que se le atribuye, por el delito que se le atribuye. Así que le pido que atención de todo lo que pasa en el juicio, porque esto no es una cosa así nomás. Entonces, se lo está juzgando usted. Tiene derecho a hablar con su defensor todo el tiempo, todas las veces que quiera, tiene el derecho de dirigirse al tribunal ampliando su declaración indagatoria, todas las veces que quiera, va a estar siempre en comunicación con su defensor, menos si declara. Cuando declara, mientras declara no puede hacerle preguntas a su defensor, y todo lo que nos quiera decir le pedimos que, salvo cuando usted tenga la posibilidad de declarar, lo haga a través de su defensor. No se dirija, no empiece a los gritos ni nada por el estilo. Entonces, preste atención porque ahora se va a leer los hechos que se le atribuyen, y ahí el presidente le da la palabra al secretario del tribunal, y el secretario del tribunal lee. La ley dice que hay que leer el auto de elevación a juicio. Esto por un principio, ¿cómo es lo contrario inquisitivo? ¿Cómo es lo contrario inquisitivo? Acusatorio. Acusatorio. Por principio acusatorio, no se lee el auto de elevación a juicio, sino que se lee el requerimiento de elevación a juicio, y con el tiempo, ahí está, acusatorio. Con el tiempo, incluso se dejó de leer todo el requerimiento de elevación a juicio y solo se lee la parte de los hechos. No se lee ni el raconto de la prueba y la valoración de la prueba, ni siquiera se lee la calificación legal porque no es vinculante para el tribunal. Entonces le piden a la persona que esté atenta a eso, ¿no? Dicho esto, le dicen, primero le dirigen el interrogatorio de identificación, cómo se llama, qué estudios tiene. Bueno, esto es una especie también del visu del 4041, que es para, ustedes saben que una persona no se la puede condenar sin conocerla un poco, sin verla, sin preguntarle algunas cosas, ¿no? El 40 y 41, las condiciones personales, estudios que tiene, cómo le va en la vida económicamente, ¿no? Porque después podrían, si hay que condenarlo, por ahí hay que tener en cuenta que no tiene estudios, que tuvo una infancia complicada, que yo recuerdo el primer juicio oral que yo fui a ver, yo les debo haber comentado, yo mientras estudiaba era fletero, y trabajábamos una camioneta, mi hermano y yo, que los dos éramos estudiantes, y una semana trabajábamos, y una semana trabajaba uno, y la otra semana trabajaba el otro. Yo, la semana que no trabajaba, me iba a ver juicios orales. Me acuerdo del primer juicio oral que fui a ver, el tipo, el cagazo que me pegué, me pasó el imputado por al lado. Me agarró un miedo en ese momento, yo era un pichoncito de 18, 19 años. Me pasó el imputado por al lado. Ahora me subo al ascensor y les hago chiste a los imputados. Viene el imputado con el penitenciario, y le digo, piso, tercero. Y lo miro al imputado y le digo, ¿y usted? Ah, no se enoje. Por suerte nunca me agarraron a trompada ni nada, ¿no? Pero bueno. Pero en ese momento me dio miedo que me pasara el imputado por al lado. Tipo que estaba con las manos atrás de la espalda. Bueno, la cuestión es que el tipo acababa de salir de la cárcel. Eran los 90, ¿sabes lo que era? Una persona con antecedentes no conseguía trabajo nunca más en la vida. Y el tipo, los hijos lo tenía con desnutrición, entró a robar una pinturería, se llevó hasta las monedas. ¿Por qué recuerdo que pasó una policía de custodia de práctica? No sé, me dio miedo en ese momento, qué sé yo, no sé, era un pichoncito, ahora ya no me da más miedo nada. Pero bueno, no sé por qué me dio miedo, qué sé yo, no sé. Volvemos. Se lo invita a declarar si quiere hacerlo, y si no declara, se lee su
declaración en la etapa de instrucción, si es que la hubo, si es que declaró en la etapa de instrucción. Si no declaró en la etapa de instrucción, no hay nada que leer. Entonces, hecho esto, se empieza la recepción de la prueba. Sí, Lucía, tenés una pregunta, me parece. ¿Estás con la mano levantada o fue un error? No, te figura la mano levantada, mira. Hay una manito en azul ahí al costado del margen superior izquierdo. Bueno, se empieza la recepción de la prueba, se hace pasar a los testigos y el orden de las preguntas, primero pregunta la acusación, que es el que tiene la iniciativa probatoria. Si hay querellante, primero pregunta el querellante, después pregunta el fiscal, después pregunta la defensa y finalmente preguntan los jueces. En la provincia de Buenos Aires, los jueces tienen prohibido preguntar. Tienen prohibido preguntar y solamente pueden dirigir preguntas aclaratorias. Esto está bien. Los jueces no deberían preguntar. Los que tienen iniciativa probatoria son las partes. Es como esto que venía hablando hace un rato del árbitro metiendo un cabezazo en el córner y clavándola en un ángulo. No tiene que preguntar, el juez no tiene que preguntar. Si no se le preguntó suficiente y no se probó el hecho, hay que absolver. Y si le quedan dudas a los jueces, que la defensa no haya hecho bien las cosas, también son dudas por parte de la actuación del fiscal, y también tendría que absolver. Pero bueno, yo no recuerdo si yo les comenté algunos consejos para este momento. Cuando ustedes imagínense un juicio oral de varios imputados, cada uno con su defensor, ¿no? Entonces, viene el primer testigo y dice que el auto era negro. Buenísimo. El auto de nuestro defendido era blanco. Listo. Ya está. Viene otro testigo. ¿Qué hacen? Ni loco le preguntan de qué color es el auto, ¿me entendieron? Ya tengo que el auto era blanco. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos a un defensor de un coimputado envalentonado con eso y va y le pregunta a otro, ¿de qué color era el auto? No, macho, no, campeón del mundo, no. Si ya tenés uno que te dijo que el auto era negro, no le pregunté más a nadie, que pregunte el fiscal. ¿Por qué? Porque vos le preguntás a otro, y el otro dice, y el auto era medio grisecito, capaz que te dice negro incluso. Ya lo dije ese ejemplo, bueno, perfecto. Esto vale para montones de cosas. Una vez que ya lo tenés, que ya tenés lo que a vos te sirvió, no sigas preguntando más sobre eso. No le preguntés si está seguro. Hay formas de preguntar. Si yo ya les conté ese ejemplo, también les debo haber contado, claro, porque esto lo explicamos en prueba testimonial cuando lo hablamos en la etapa de instrucción. Bueno, es muy parecido a la etapa de juicio oral. La ventaja es que los jueces se llevan una impresión directa del testigo. Si dice, si transpira, digamos, ¿no? Si está zigzagueando, se llevan una impresión directa. Durante el juicio, esto sí es muy importante, porque aparte uno lo aprende, yo lo aprendí en un juicio precisamente, que es el único recurso que hay en el debate. En el debate, el único recurso que existe es el recurso de reposición. El que tiene la dirección del debate es el presidente. El presidente tiene la dirección del debate. ¿Ya lo hablé esto? ¿Lo hablamos esto? Yo les conté una experiencia en Quilmes que tuve de unos jueces que se pelearon. ¿No? ¿No conté eso? Les pido disculpas, estoy dando justo este mismo tema en la Universidad de las Madres, estoy justamente con juicio y se me hace una laguna en la cabeza. No, perfecto. Entonces les voy a contar otra anécdota que también salió bien. El presidente dirige el debate y cuando uno hace un planteo, imagínense que quiero ofrecer como prueba nueva esta documentación, tenemos un testigo que dice que no estuvo nunca en el lugar de los hechos y tenemos una foto del tipo en el lugar de los hechos. Bueno,
acá quiero incorporar como prueba nueva, yo le pregunto, ¿usted alguna vez estuvo en ese lugar? No, nunca estuve. Entonces digo, bueno, quiero incorporar como prueba nueva estas vistas fotográficas y quiero que se le exhiban al señor a ver si se reconocen ellas. No se hace lugar, dice el presidente. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que tiene que decir? Repongo, señor presidente. Decidió él solo, que no hacía lugar a eso que nosotros le estamos pidiendo. Repongo. ¿Qué significa repongo? Significa interpongo recurso de reposición. Repongo. La reposición es el único recurso que procede durante el debate. Nosotros vamos a dar una clase de impugnaciones, de recursos, pero esta, como estamos hablando de juicio, esta tenemos que hablar específicamente. Cuando uno repone en el debate, lo que consigue es que la decisión sea revisada por el Pleno, por los 3 jueces. Entonces uno, en la reposición común, en la reposición en la etapa de instrucción, por ejemplo, el juez dice, no le hago lugar a la fotocopia porque usted no es parte. Y digo, ¿cómo? Repongo, yo soy parte, mire, soy el defensor, mire, usted tal día me tuvo por abogado defensor, acepté el cargo, soy parte. Ah, sí, tiene razón, discúlpeme, tiene la fotocopia. Es una cosa así, sencillita, ¿no? Acá en el debate, la reposición tiene la siguiente ventaja. Uno expone los argumentos de la impugnación, y ahí resuelven los 3 jueces, hacen como una especie de scrum, se juntan los 3 jueces, y dicen, sí, no, tiene razón, no, que esto, que lo otro, y a veces por unanimidad, y a veces por mayoría, le hacen lugar a la reposición, y a veces no le hacen lugar a la reposición. Vamos a hacer un caso, un ejemplo concreto. Vino un testigo, dice, no, yo no sé eso, no sé qué me está diciendo, porque yo nunca estuve ahí. Y yo tengo una foto del tipo que estuvo ahí. Entonces digo, señor presidente, voy a solicitar se incorpore por exhibición esta foto que yo tengo porque necesito que le sea exhibida al testigo a los efectos que me diga si reconoce el lugar y si se reconoce a sí mismo entre las personas de la foto. Doctor Albor, usted tuvo oportunidad de ofrecer prueba, estamos en pleno juicio. Esta cuestión que usted trae de un nuevo ofrecimiento de prueba, una ampliación del ofrecimiento de prueba, pretende retrotraer al proceso de etapas ya precluidas, por lo tanto, no ha lugar. Repongo, señor presidente. Lo escucho, me dice el presidente. Yo no tenía manera de saber que el testigo iba a decir que nunca estuvo en ese lugar. Por lo tanto, esta prueba nueva que yo estoy incorporando es una prueba de refutación de los dichos del testigo. Además de eso, en virtud del artículo 18 de la Constitución, corresponde que haya una amplitud en cuanto a los momentos de ofrecer prueba, cuando es a favor del imputado en aras de la búsqueda de la verdad real. Aparte rige la cuestión, el artículo, creo que es el 391, que permite pruebas nuevas. Bueno, no me lo acuerdo bien. Entonces los jueces se juntan entre ellos y resuelven. ¿No? Resuelven de acuerdo a lo que... ¿Qué se hace primero? Se escucha el resto de las partes. A ver, el defensor interpuso recurso de reposición. A ver, señor fiscal, ¿usted qué dice? Sí, la verdad que la foto hay que incorporarla, tiene razón el defensor, o no corresponde incorporarla por esto, por el otro, por aquello. Y después resuelven los 3 jueces, y ya la reposición vale como reserva de casación. Esto de la reserva de casación, esto que hay que hacer reserva de casación, les digo que no le están dando mucha babolilla. La casación no te pregunta si hiciste reserva previa, no. Esto era algo que al principio se veía, pero ahora no le dan mucha bolilla a eso. No vi a nadie que le rechacen un recurso de casación porque no hizo reserva previa. Y les voy a contar brevemente la experiencia esta que les decía en Quilmes. Yo estaba defendiendo, parece que 2 juicios seguidos, 2 juicios que les estoy contando de abuso sexual, 2 causas inventadas, las 2 terminaron con absolución. Pero este tipo estuvo 5 años preso, acusado por su suegra de abuso sexual de su hijo. El nene tenía prolapso rectal, que es compatible con abuso sexual y con estreñimiento crónico agudo.
Adivinen qué sufría el nene. Estreñimiento crónico agudo. La madre del nene decía, no le den pelota, mi mamá está loca, mi marido no viola al nene, mi mamá quería que pusiéramos al nene en una escuela, lo anotó en una escuela que no es la que nosotros queríamos. Fue mundial ese caso, sí. Bueno, la cuestión es que estuvo 5 años preso, y de los 3 jueces del tribunal de Quilmes que le negaban la libertad año tras año, con el paso del tiempo quedó uno solo, y vinieron 2 jueces más jovencitos que hicieron, digamos, el otro pretendía ser el capanga por antigüedad, y los 2 nuevos se pusieron de acuerdo, y se puso uno de presidente y otro de vicepresidente, y el otro quedó como vocal. La cuestión es que en los juicios la presidencia es rotativa. Digamos, a mí me toca ser vocal un día, me toca ser presidente otro día. ¿Se entiende esto? Los jueces no es que siempre el mismo va a presidir todos los juicios. Se reparten por orden de llegada a veces, o por la naturaleza del hecho, por la forma que sea. Es un reglamento interno que tiene cada tribunal. Dice, esta causa la lleva tal vocalía, esta causa la lleva tal otra vocalía, y la vocalía que lleva la causa, el juez preside. Y va a tener estas funciones que yo les expliqué hace un rato. Entonces, yo estaba destruyendo a la suegra de mi defendido, y se desmoronaba todo el caso. Y el vocal, el veterano, que era el último que quedaba de los que le negaba todos los años la libertad al imputado, se pone loco, porque, a ver, yo te negué 5 veces la libertad, ahora mejor que seas culpable, ¿no? Digo, después como, mire señor, usted es inocente, discúlpeme todas las veces que dije que usted tenía que seguir preso preventivo. Entonces yo la estaba haciendo pomada a la testigo, y me para el vocal, y dice, ¿cuántas veces le va a preguntar si lo llevo al nene al médico? 4 veces le preguntó si lo llevo al nene al médico. ¿Cuántas veces le va a preguntar? Y yo, en vez de achicarme, porque esas cosas las hacen para que te achiques. ¿Por qué quieren que te achiques en un juicio? Porque se quieren ir rápido. Quieren que estés calladito para hacerlo rápido. ¿Me explico? Me pasó un montón de veces. Lo que pasa es que, bueno, uno por ahí se achica la primera, después cuando le agarra la mano se da cuenta que no se achica más. Entonces, agarro yo, lo miro al presidente del tribunal y digo, señor presidente, voy a pedir que se unifiquen las funciones de la presidencia en una sola persona, porque el señor vocal se está dirigiendo hacia mí como si fuera quien dirige este debate, y tengo entendido que el presidente es usted, que precisamente es el que está en el medio. Así que voy a pedir que se unifiquen las funciones de presidencia en una sola persona. Se fueron para atrás como en el Scrum, y el presidente le empieza a decir, vos no podés hacer eso, yo estoy dirigiendo el debate. No, papá. Yo dije, ay, mamita querida, ¿qué hice? Al otro día, que cuando voy al juicio, el secretario me dice, doctor, le voy a pedir por favor, como un favor a mí, se lo pido, no me los haga pelear, doctor. No, sin querer. La verdad que, bueno, finalmente después, efectivamente, el juicio salió 2-1 absolución, y el otro me mata en el juicio, en su sentencia me mata a mí, pero bueno, salió 2-1 absolución. Sí, Emiliano lo recuerda porque es un caso que después empezamos a hacer un juicio contra el Estado por los 5 años que estuvo preso. Lamentablemente hacemos de esos juicios, no ganamos ninguno. Vamos a ver qué pasa con los que nos quedan pendientes. Pero bueno, menos ahora con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que no prevé responsabilidad del Estado por los actos lícitos. Así que es una complicación eso. Bueno, dicho esto, se recibe toda la prueba. Tengan presente, a ver, ustedes van a ir ganando experiencia en los juicios y en la forma de preguntar. Hay veces que ustedes se van a dar cuenta que el testigo la está por pifiar un mar y que a ustedes no les sirve, y a ustedes, pum, lo van a interrumpir. ¿Me explico? Lo van a interrumpir al testigo y van a tirar de la soga todo lo que puedan. Van a hacer preguntas indicativas si no los paran. Tuve el honor de defender a Axel López, un juez de ejecución, junto con Zaffaroni. Zaffaroni, el primer caso que tuvo como abogado particular, estábamos los dos, miren los lujos los lujos en vida, dijo el Bori, y se puso a defender a Axel López junto con Zaffaroni.
Claro, Zaffaroni hacía preguntas indicativas a los testigos. ¿Quién lo va a parar a Zaffaroni? No lo paraba nadie a Zaffaroni. Ahora, si yo le llegaba a decir, el auto era blanco, ¡cállese la boca haciendo esa pregunta! Bueno, Zaffaroni no para nadie. La cuestión es que ustedes también irán tirando todo lo que puedan. Si del otro lado les patalea el fiscal, bueno, bajarán un cambio y ustedes también le pararán el carro al fiscal, porque el fiscal también va a hacer preguntas indicativas. Y si las preguntas son indicativas y a ustedes no les sirve, ustedes dirán, señor presidente, voy a pedir que se le indique al señor fiscal que no debe hacer preguntas indicativas. ¿Qué puede pasar en el juicio oral? Puede pasar que el testigo diga una cosa distinta que la que dijo en instrucción. Y eso abre dos posibilidades. Que a nosotros nos sirva más lo que dijo en instrucción, o que a nosotros nos sirva más lo nuevo que dijo. Si a nosotros nos sirve más lo nuevo que dijo, ¿qué hacemos? Nada, no hacemos nada. Si me sirve lo nuevo que dijo, me quedo en el molde con lo nuevo que dijo. Si a nosotros nos sirve más lo que dijo en la etapa de instrucción, hay un artículo que prevé la lectura de declaraciones testimoniales para aclarar contradicciones. Si en la etapa de instrucción dijo que el auto era negro y en la etapa de juicio dijo que era blanco y a nosotros nos sirve que sea negro, decimos, señor presidente, noto una contradicción con la declaración del testigo en sede de instrucción, voy a solicitar que se le lea de Fojas 341 el sexto párrafo donde dice que el auto era. Entonces, dice, mire, usted acá dijo que el auto era blanco, acá, ¿usted recuerda haber ido a declarar por esta causa con anterioridad? Sí, en este mismo edificio, en el tercer piso, sí, bueno. ¿Esta es su firma? Sí. ¿Usted leyó antes de firmar? Sí, leí antes de firmar. Bueno, acá dice que era negro el auto. Mire, ahí ¿qué puede pasar? Que diga, mire, ahí dice que es negro, pero yo me lo acuerdo blanco el auto. O puede pasar que diga, mire, si ahí dice negro es porque era negro. Yo me acordaba más antes que lo que me acuerdo ahora, pasaron como 5 años. Entonces, ese es un tema. Lo que también puede pasar es que el testigo diga que no se acuerda. Esto de la lectura de la testimonial es para dos cosas, para aclarar contradicciones y para refrescar la memoria. Si el testigo no se acuerda, muy probablemente a usted le sirva. Si es un testigo de cargo, le sirve. Si es un testigo de descargo, ahí van a pedir que se le lea. Pero si el testigo no se acuerda, ahí pasan varias cosas. A ver, el testigo no se acuerda, entonces se le va a leer. Entonces ustedes como defensores van a decir, señor presidente, voy a pedir que se le aclare al testigo que la lectura que se le va a hacer es a los efectos de ver si refresca la memoria y no para que automáticamente diga, si dice eso ahí debe ser así. Quiero que se le explique al testigo que se le va a leer algo y que él nos va a tener que decir que ahora que se le leyó, si ahora lo recuerda o si sigue sin recordarlo. Sí, doctor, quédese tranquilo que yo le iba a explicar la naturaleza, no hacía falta que usted... Así te contestan los presidentes del tribunal. ¿Qué pasa? Entonces, la persona que no se acordaba le lee la parte y dice, ah, sí, es así como dice ahí. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Ah, sí, que ahora se acuerda, bueno. Y cuénteme, ¿de qué color era el auto? No me acuerdo. Y le van a leer la parte de qué color era el auto. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ustedes, la lectura no es automáticamente para que diga, la lectura de testimoniales no es un guión que estamos representando como si fuera una obra de teatro en el juicio. Es al solo efecto de refrescar la memoria, no se le puede leer toda la declaración. Se le puede leer algunas partes para refrescarle la memoria, pero no. Y ahí hay un tema también. ¿Qué pasa cuando un testigo no es sabido, cuando un testigo no viene? Hay un testigo que no se lo pudo encontrar. A veces porque se murió, porque se mudó, porque no sabemos dónde está. Ahí también se puede hacer lectura de testimoniales. Ahora, esto es un tema. ¿Qué tema es? No se puede, por ejemplo, introducir por lectura una testimonial que la defensa no tuvo posibilidad de controlar. ¿En qué casos no tiene posibilidad de control la defensa? Las testimoniales hechas en comisaría, ese pequeño sumario policial que les conté que se hace de entrada, y las declaraciones testimoniales que se tomaron en etapa de instrucción antes de que el imputado supiera que tenía una causa y que podía designar un abogado defensor, antes de tener un defensor en la causa.
Esas testimoniales no las pudo controlar la defensa. Esas testimoniales no se pueden incorporar por lectura. Y un planteo que yo vengo haciendo actualmente es que tampoco se pueden leer a los efectos de refrescar la memoria. Cada vez que hice ese planteo, me aplicaron la doctrina Coca-Cola. ¿Conocen la doctrina Coca-Cola? La doctrina Coca-Cola es seguir participando. Cada vez que hago el planteo, mira qué ingenioso, no al lugar. No se está incorporando, se está refrescando la memoria. Sí, pero yo qué sé si existió esa declaración. Pero bueno, los planteos hay que hacerlos igual y un día ustedes van a ser jueces y por ahí lo resuelven como corresponde. Dicho esto, se recibió toda la prueba, los peritos muchas veces, a veces lo que se hace también es ver una filmación, hay pizarrones para que los testigos hagan un croquis, para que digan, vino por este lado, dio vuelta acá hay una plaza, y yo estaba de este lado. Bueno, hay amplitud para que puedan explayarse, y los juicios hace varios años ya que se filman, lo cual es muy bueno para después el recurso de casación, cuando los juicios no eran filmados. Por ejemplo, en el Ratty Horror Show, que yo les recomiendo que vean, hay una discrepancia entre el acta y lo que pasó en el juicio. El abogado de carrera es un muy querido amigo mío, Federico Rabina, que cuando le hicieron firmar el acta, dice, doctor, firme acá, y firmó sin leer el acta, y había cosas que discrepaban, pero él tomó la precaución de grabar el juicio. Primero pidió permiso para filmar, no le hicieron lugar, y no pidió permiso para grabar el audio, y grabó el audio. Entonces el acta discrepa con lo que pasó en el juicio. Le trucharon el acta de juicio, muchachos. Y bueno, uno de los jueces era profesor de la Universidad de la Policía. Un caso de causa armada, ¿no? Un caso Carrera, el tipo lo cosieron a tiros y cometió el error de no morirse. Sobrevivió. Entonces hizo el juicio. Es muy interesante esa película, es muy linda esa película. Y la verdad que en la corte, hasta Zaffaroni había confirmado la condena, y después del juicio, después de la película, pidió la causa y dio vuelta su voto, ¿no? Lo que pasa es que, lamentablemente, no siempre se puede hacer una película en una causa, ¿no? Pero bueno, ahora es importante porque el juicio se filma, y cuando uno hace un recurso de casación dice, la sentencia dice que el testigo dijo que el auto era negro. Sin embargo, en el video 1, en el minuto 46, segundo 24, dice que el auto era negro. ¿No? ¿Me explico para qué sirve la filmación? Ustedes van a tener que ver el juicio, los jueces van a ver solamente la parte que ustedes le marquen. Se filma el juicio, les dije, se recibió toda la prueba. A veces lo que se hace a los peritos se los hace venir a todos juntos, para que hablen todos juntos los peritos. Y entre ellos, si tienen contradicción, se digan las contradicciones que tienen. ¿Qué más? Puede ser que se vean filmaciones, dijimos. Bueno, la cuestión es que se recibió toda la prueba y llega a la parte final, la parte de los alegatos. Entonces, ¿en qué va a consistir el alegato? Los primeros que alegan son los acusadores. Si hay querellante, el querellante, y si no, el fiscal. Querellante, fiscal, y después la defensa. ¿En qué va a consistir el alegato? El fiscal puede decidir absolver, que hay que absolver. Si el fiscal dice que hay que absolver y no hay querella, o si la querella también dice que hay que absolver, el tribunal no puede condenar. El tribunal no puede condenar si no hay acusación. Esto ya es jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema. Imaginemos que el fiscal acusa, el fiscal pide pena. ¿En qué consiste cómo se hace un alegato pidiendo condena? El presidente dice, señor fiscal, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Merced a la prueba producida durante el debate y la incorporada por lectura y exhibición a la misma, tengo por probado que fulano de tal, argentino, titular del DNI 123456678, de profesión empresario, domiciliado en la calle tal, número tanto, piso tanto, hijo de fulano, vive y de mengana, fallecida, en fecha tal, en tal lugar,
hizo tal cosa de tal manera. Primero la identificación, lo mismo que explicamos para el requerimiento de elevación a juicio, identificación de la persona. Segundo, el hecho atribuido que va a ser igual, ¿se acuerdan la congruencia? Va a ser igual a los hechos que se le explicaron en la indagatoria, a los hechos por los que se los procesó y a los hechos por los que se le requirió la elevación a juicio, que fue lo primero que se leyó cuando empezó el juicio. Los hechos son iguales, y si los hechos se modifican, es nulo todo porque hay un quiebre en las formas procesales, hay un quiebre en la congruencia. Después de que dijo eso, va a explicar por qué considera que lo tiene por probado. A esta conclusión llego, ¿no? Dijimos, fulano de tal, hijo de tal, hizo tal cosa en tal lado de tal manera, en tal fecha, circunstanciado el hecho. A esta conclusión llego a partir de los dichos de fulano de tal, víctima en estas actuaciones, que refirió en este debate, que estaba caminando por la calle tal, momento en el cual fue abordado desde atrás por dos personas que venían en una moto y que le sacaron la cartera y que lo arrastraron por el piso tantos metros, y que a raíz de eso sufrió lesiones en el tórax, las cuales están acreditadas con el informe del cuerpo médico forense de Foja 56, incorporado por exhibición a este debate. Voy a tener por probado a su vez que se trata de las mismas personas, por cuanto a media cuadra y habiendo visto el despojo, fueron interceptados por personal policial que se encontraba allí en tareas generales de prevención y represión de delitos. Va a explicar, repetir, la va a valorar y la va a entrelazar. Después de que valora la prueba, primero, la identificación del imputado, segundo, los hechos que tiene por probados, tercero, la valoración de la prueba, cuarto, la calificación legal. La calificación legal. La calificación legal tiene que decir el delito, que entiende que esos hechos que tuvo por probados son constitutivos de tal delito, y además de decir el nombre del delito, va a tener que decir en qué artículo del Código Penal está. También va a tener que decir si está consumado o en grado de tentativa, y también va a tener que decir si lo considera autor, partícipe necesario, partícipe secundario o instigador. Tiene que explicar por qué esos hechos son constitutivos del delito. Si no tiene complejidad, simplemente va a decir, a ver, si Juan mató a Pedro, va a decir esto es constitutivo del delito de homicidio, está consumado y de cuál responderá en su carácter de autor. Artículos 79 y 45. del Código Penal. ¿Se entiende esto? Después de que calificó los hechos, el fiscal va a hacer lo último que le falta, que es el pedido de pena. Vamos a hacer un repaso. 1. Identificación de la persona. Si no cumple con estos requisitos, es nulo el requerimiento el alegato del fiscal. Identificación de la persona. Hechos que tuvo por probado. Prueba sobre la cual sostiene que tuvo por probado los hechos. Calificación legal. Y quinto, el pedido de pena. Si falta alguna de estas cosas, es nulo el alegato, sea del querellante o sea del fiscal. Y el pedido de pena no es simplemente que dice, aplicando el sistema dígito oscilante, le voy a pedir 2 años. ¿Saben cuál es el sistema dígito oscilante? El sistema, más o menos le pido 2 años. No. Hay reglas para pedir pena, entre un mínimo y un máximo. Están los artículos 40 y 41 del Código Penal, que se tienen en cuenta los motivos que llevaron a la persona a delinquir, particularmente la miseria, la necesidad de sustento, el nivel de instrucción que tenía esta persona, su conducta previa y posterior a los hechos. A ver, herí a una persona, pero después la llevé al hospital, se va a tener en cuenta. Confesé los hechos porque estoy muy arrepentido, colaboré con la investigación, se va a tener en cuenta. Hasta el buen concepto vecinal. Hay algo que se llama testigos de concepto, que uno trae a 2 vecinos para que digan es buena persona, pónganle menos pena si lo condenan. Y terminado eso, se va a escuchar a la defensa. ¿Y en qué consiste el alegato de la defensa? El alegato de la defensa ya no tiene estas formalidades. Es descontracturado
y sin solemnidades. La defensa lo que va a tratar de hacer es problematizar la hipótesis fiscal. Entonces, ¿cómo arranca el defensor? Por ejemplo, ¿cómo arranco yo? En primer lugar, quiero felicitar al señor fiscal porque ha conseguido darle apariencia de sana crítica a lo que no es otra cosa que sus íntimas convicciones. La verdad que difícilmente podamos tener por probados los hechos atribuidos, cuando la propia víctima, si bien dijo que fue abordado por 2 personas desde atrás que iban a bordo de una moto, lo cierto es que también manifestó que en ese momento pasaban muchas motos por el lugar. Además, si bien el policía dijo que no los perdió de vista en ningún momento, lo cierto es que él mismo dijo que tuvo que pasar por detrás de algunos árboles, oportunidad que sin duda tuvo que haber perdido de vista, y téngase presente además que la víctima dijo que la moto en la que se desplazaban era una moto tipo chopera, y mi defendido fue detenido en una moto tipo, no sé, las otras, ¿cuáles son las otras? La de Cross, no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces uno va haciendo el alegato, va diciendo primero por qué no es cierto que esté probado el hecho. Entonces dice, no está probado por él. De hecho, mi defendido, cuando esto estaba pasando en la Plaza Almagro, él estaba en Pompeya. Como dijo fulano de tal, mengano, el informe de su teléfono, donde el posicionamiento de su teléfono, las antenas en las que impactó, pim, pam, pum, no, explica por qué no es correcto el análisis de la prueba que hizo el fiscal. Después de eso, ¿qué hace? Va a cuestionar también la calificación legal. En subsidio al pedido de absolución, corresponderá, al menos, hacer una correcta calificación de los hechos. Yerra el señor fiscal al sostener que estamos en presencia de un robo consumado, por cuanto la víctima en ningún momento dijo haber sufrido ningún tipo de violencia. La víctima refirió que estaba con su teléfono apoyado en la oreja, que vinieron desde atrás, tomaron su teléfono y se lo sacaron. No hay fuerza en las cosas ni violencia en las personas. Este hecho debe ser calificado como hurto y no como robo. Además de eso, al momento de la detención, mi defendido, que fue todo el tiempo perseguido, al ser detenido, no se encontró el objeto entre sus pertenencias, que de un lado puede hablarnos acerca de su ajenidad en el hecho, o por lo menos que el hecho no estuvo consumado. Además, el Código Penal prevé una figura cuando uno hace desaparecer una cosa, que es el delito de daño del 183, con una pena de 1 mes a 1 año. Por lo tanto, corresponderá absolverlo, mi defendido. El subsidio corresponderá considerar este hecho como un hecho de daño o como un hecho no de robo, y además en grado de tentativa. Por último, ¿qué es lo que hace la defensa? Entonces, la defensa va a cuestionar el análisis que hizo el fiscal sobre la prueba. Va a decir, no está bien hecho el análisis de la prueba, se equivoca el fiscal, no está demostrado ni que el hecho existió ni que participó mi defendido en él. O por ahí uno dice, mire, el hecho existió porque hay un muerto que está enterrado, pero no fue mi defendido. Lo segundo que va a hacer es cuestionar la calificación legal, y lo tercero que va a hacer la defensa es decir, mire, aún si ustedes condenan a mi defendido por robo, la pena que pidió el fiscal es elevada. Rige en la materia los artículos... A ver, ¿qué es lo que puede...? Imagínense que el fiscal dice que acusa por robo con arma de fuego, que tiene una pena de 6 años y 8 meses a 20, y va a tener en cuenta el riesgo para la vida que fue que el imputado robara a la víctima con un arma de fuego. Por lo tanto, le va a pedir la pena de 8 años de prisión. Momento. Vos no podés, para mensurar la pena, tomar elementos relacionados con el tipo penal. El riesgo para la vida de un robo con armas ya lo tuvo en cuenta el legislador cuando dijo 6 y 8 a 20. Vos no podés decir el riesgo para la vida por usar un arma. Ya está. El riesgo para la vida, 6 y 8 a 20. Vos tenés que decirme algo distinto para apartarte del mínimo legal. El principio que rige nuestra materia es el derecho penal mínimo. Las penas son un daño y hay que proporcionarlas
en su justa proporción, hay que suministrarlas en su justa proporción, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero a veces fíjense que se toma un elemento que ya tuvo en cuenta el legislador para fijar la escala y lo toman para valorar la pena en el caso concreto. No corresponde eso. Ojo con eso porque eso se ve muy seguido se ve. Entonces, a ver, ¿cuándo uno no cuestionaría el monto de la pena? Y cuando le está pidiendo el mínimo legal. Está pidiendo el mínimo legal, ¿qué vas a decir? Únicamente que plantee la inconstitucionalidad de los mínimos legales, que también se ha planteado, ¿eh? Hay países que no tienen mínimo legal las penas, tienen máximo nada más. Y en nuestro país yo recuerdo un caso de una persona que había robado a otra amenazándola con un palo de escoba. Amenazó con un palo de escoba. Y venía por robo con armas, que en ese momento, no, actualmente también, tiene 5 a 15 el robo con armas. 5 a 15. Una cosa que con un cuchillo, bueno, ¿no? Pero con un palo de escoba, el tribunal ¿qué hizo? Declaró la inconstitucionalidad del mínimo legal, que era 5, y lo condenó a 3 de cumplimiento condicional. Dijo que en el caso concreto la pena era excesiva, porque iba más allá del principio constitucional de culpabilidad, era desproporcionada por la naturaleza del hecho, y declaró la inconstitucionalidad, le saca punta al palo y arma blanca. Bueno, pero le tiene que sacar punta al palo, no era del caso, era un escobillón. Pero existe esto también, la posibilidad de... Bueno, la defensa hizo todo su planteo. Hay algo que se llama la réplica. Lo que nosotros dijimos nuevo como defensor, yo digo nosotros porque a mí lo que más me gusta es ser defensor, ¿no? A veces me toca ser querellante, pero de lo que nosotros dijimos nuevo, que no es la oportunidad, no es la oportunidad para, no me distraiga Emiliano, no es otro Emiliano, perdón. Pensé que mi amigo Emiliano Rodríguez me estaba diciendo algo, no, es Emiliano Raiden. El acusado era John Wick, pone. De las cosas que dijo la defensa, le queda la posibilidad nuevamente de hablar al fiscal. ¿En qué caso? En el caso que la defensa haya introducido alguna cuestión nueva, no valorada ya por el fiscal. La réplica no es la oportunidad del fiscal de decir cosas nuevas, ni reforzar las que ya dijo. No es la oportunidad de subsanar el error de que se olvidó de decir algo, ni tampoco reforzar lo que ya dijo. Solamente se puede expedir en la réplica si la defensa introdujo cuestiones novedosas. Y después de que el fiscal refuta o pretende refutar esas cuestiones de la defensa, queda la dúplica, que es la réplica de la réplica, que es la última palabra que la va a tener el defensor. Que también, únicamente, si el fiscal en su réplica introdujo cuestiones nuevas. Y después ya no hay más vistas. Es alegato del fiscal, alegato de la defensa, réplica del fiscal, dúplica de la defensa. Última palabra la defensa. Se termina el juicio y lo último que hacen los jueces le dicen al imputado, señor, esta es la última oportunidad que usted tiene, le dicen al imputado, es la última oportunidad que usted tiene de dirigirse al tribunal antes de que nosotros nos vayamos a deliberar, a resolver su situación. ¿Va a hacer uso de su derecho a dirigirse al tribunal? Y ahí puede decir que diga que sí, y generalmente, ¿qué es lo que dice? Confío en la justicia, confío que me van a absolver porque yo soy inocente. Una recomendación. No subestimen las palabras finales. No subestimen las palabras finales. Hubo un caso que me contaba una jueza que no estaba aprobado, no estaba aprobado, no estaba aprobado, el hecho no estaba aprobado, no estaba aprobado, llegan las palabras finales y el imputado dice, quiero pedirle disculpas a la familia de la víctima. Hay que preparar al imputado para las palabras finales. Hay que preparar al imputado para las palabras finales. Imagínense, es el tribunal que estaba pensando en absolver, tenés a la persona, sí, que se hundió solo.
Una persona que pidió perdón por el hecho a la familia de la víctima cuando no estaba probado que él había participado del asesinato. Y lo comprometió al tribunal, porque el tribunal ¿qué va a hacer? ¿Lo va a absolver? Se armó un quilombo con eso tremendo. Bueno, a veces lo que hacen los jueces por lo avanzado de la hora, a ver, cuando el imputado ya hizo las palabras finales, el código dice que los jueces se tienen que retirar a deliberar inmediatamente y dictar el fallo el mismo día. Entonces, ¿qué es lo que hacen a veces? Dejan los alegatos, y bueno, es que por eso digo, responsabilidad del abogado que no lo preparo, por eso digo, no subestimen las palabras finales. Tampoco que se ponga a explicar el caso, que si quiere decir algo que lo diga, pero la defensa ya la hizo uno, ¿no? Si quiere decir algo, déjenlo que lo diga, porque lo peor que le puede pasar a un abogado es que el imputado diga, digamos tal cosa, y el imputado diga, no, no digamos eso. Después lo condena y el imputado dice, uy, si hubiéramos dicho lo que usted no me dejó decir, ya te echan la culpa a vos. Entonces uno tiene que hacer un análisis de todo lo que le propone el defendido. No quiero hablar de tal cosa, mirá, fíjate si querés hablar de eso, vamos a hacer lo que vos digas, pero yo no lo recomiendo porque puede pasar esto, puede pasar el otro, puede pasar aquello, ¿no? Entonces que sea una decisión del propio imputado. Les decía, a veces, como se tienen que retirar inmediatamente a deliberar, lo que hacen muchas veces es suspender las palabras finales para otro día. Dice, palabras finales el jueves a las 10 de la mañana, sentencia a las 2 de la tarde. ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, los jueces se retiran a deliberar. Y ahí hay un tema, porque el Código Procesal dice que el tema tiene su complejidad. Miren, ¿qué dice el Código Procesal? Hay reglas para la deliberación. Lo primero que tienen que analizar los jueces es si el hecho sucedió. Entonces, votan los 3 jueces en la deliberación, solamente puede estar presente el secretario. No se entiende para qué, porque el secretario no vota, así que no se sabe para qué, únicamente para decir se reunieron los jueces y deliberaron, otra cosa no debería poder hacer. Lo que pasa es que se sabe que muchas veces le preguntan también al secretario. Lo primero que tienen que resolver, esto tiene un orden que está en el Código Procesal. Entonces, lo primero que tienen que resolver es si el hecho existió. Lo segundo que tienen que resolver es si participó en el hecho el imputado. Y lo tercero que tienen que resolver es si ha mediado alguna causa de justificación o de disculpas, alguna que desplace el dolo, etcétera, etcétera, que desplace el delito, o una excusa absolutoria, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema en esto? Que ustedes por ahí tienen a los 3 jueces absolviendo y tienen una condena. ¿Cómo? Sí, imagínense este supuesto. Están los 3 jueces. El juez A dice, para mí el hecho no existió. Yo no tengo a la víctima. Esto es un hecho de homicidio. No está el cuerpo de la víctima. Para mí no hay un homicidio. Y los otros 2 dicen, mire, sí, para mí sí, para mí hay un homicidio. Bueno, este tipo, además, fíjate, la familia, no quiero usar un caso de la realidad, ¿no? Espero no herir susceptibilidades, pero vamos a usar este caso. La chica desapareció, la familia tiene casa mortuoria que tiene crematorio, para mí la mató y la cremó en uno de los hornos. Y el otro dice, sí, para mí también. Bueno, de los 3 jueces, el juez A absolvió, diciendo que el hecho no estaba acreditado, y los otros 2 dicen que tienen por acreditado que el hecho existió. Pasan a la segunda parte. Si participó el imputado en el hecho. El juez A dice, mire, para mí el hecho no existió, pero si existió lo cometió él, sin ninguna duda. El juez B dice, sí, para mí también, lo cometió él. Y el juez C dice, yo tengo duda de que lo haya cometido él porque está esta otra persona que me parece que también tenía una fijación con esta chica, absuelve el juez C. Tercero, se fijan si hay alguna excusa absolutoria, alguna causal que desplace la antijuricidad, El juez A dice no, si este hecho pasó no ha mediado ninguna causa de justificación. El juez B dice, bueno, no podemos descartar que haya actuado en legítima defensa, no nos olvidemos que la chica la vieron empuñando un arma blanca, y el juez C dice, no, y entonces tienen a los 3 jueces absolviendo, y tienen una sentencia condenatoria.
¿Qué hay que hacer en esos casos? Plantear la inconstitucionalidad de las reglas de deliberación. Igualmente, esto es demasiado exquisito. Si los 3 jueces quieren absolver, se van a poner de acuerdo de los motivos por los cuales van a absolver y no van a entrar en tanto detalle. Se va a leer la parte dispositiva del fallo, esto es condenar a tantos años o absolver, y una semana después, salvo en circunstancias excepcionales, cuando es un juicio muy largo, con muchos imputados, etc., una semana después van a estar los fundamentos. A partir de que llegan los fundamentos, ahí empieza a correr el plazo para interponer el recurso de casación, que es un plazo de 10 días hábiles. Siendo las 21:54, hemos visto lo general de los juicios. Yo recomiendo a quienes puedan, vayan a ver juicios. Vayan a ver juicios. Es muy sano ver juicios, ver las incidencias. Y si pueden elegir, lo mejor son los robos, donde se discute si está consumado, si está tentado. Traten de no ver juicios de estafa o de delitos económicos, porque son muy, muy difíciles de entender la maniobra. Es más fácil para entender la dinámica de un juicio cuando son hechos así como un robo en grado de tentativa. Juicios por Zoom, se puede ahora sí, hay juicios por Zoom, ustedes podrían comunicarse con tribunales por email o por teléfono diciendo que quieren ver un juicio oral y que quieren saber en qué horario va a haber y que quieren los datos del Zoom para integrarse, y los tienen que dejar pasar, porque son juicios públicos. Hasta ahora no me pasó, me pasó en un juicio donde declaró la víctima y los familiares de la víctima, después de declarar, se iban quedando en el juicio, se iban quedando como público. Así que esto también se puede hacer. La recomendación es buscar la guía judicial, por email o por teléfono, comunicarse con el tribunal, preguntarle si tienen algún juicio interesante en los próximos días y que manifiestan que son abogados o que son estudiantes de derecho, o lo que sea, cualquiera puede ver un juicio, y piden la conexión para poder ver el juicio. Tienen que mantenerse en silencio, no pueden hacer quilombo, no pueden hacer, lo mejor es estar con la camarita apagada, etc. ¿Algún juicio, doctor? Sí, mañana tengo uno. Mañana tengo uno, pero voy a estar medio dormido. Un caso de violencia institucional tengo mañana, donde voy por la querella. Un policía que empezó a los tiros en el barrio Mitre, y le pegó dos balazos a dos personas. Un balazo a una persona y otro balazo a otra persona. El que le pega al mío, le da en el pecho y sale por la axila. Y se pierde la bala. No tenemos la bala. El que le pega al otro, se le aloja en la pierna. Y al tipo le dicen que le tienen que sacar la bala porque quieren compararla con el cañón. Quieren compararla con el cañón del arma del policía. Y le dicen que iba a estar con antibióticos 2 semanas. Dijo, 2 semanas con antibióticos, no puedo tomar alcohol, dejá la bala ahí. No le pudimos sacar la bala. Capaz que zafa el turno. ¿El de la supuesta venta de celular? No. Ah, en ese, ¿cómo sabes? Pero ese le falta, ¿eh? En ese Yo soy policía y aparte soy policía y no es compañero, pero es cerca de jurisdicción de uno de nuestros... Bueno, nos pidieron que patrocinemos a la familia de la venta del celular. También por el barrio Mitre. Pero ese estamos en diálogo, todavía no lo agarramos y falta para el juicio eso. Para el juicio falta, a ese juicio le falta, todavía no estamos presentados, pero nosotros estamos vinculados a la campaña contra la violencia institucional y nos piden, el que va a estar bueno es el de somos abogados también de la murga de la 1-11-14, ¿se acuerdan la murga cuando empezó la alegría en el año 2016 que la gendarmería cagó a tiros a los chicos bailando a ver dónde estás que te devuelvo te tengo que devolver el host y no te puedo encontrar. Es el de la murga, ese va a estar bueno, tenemos 6 prefectos elevados a juicio. Ahí hay un tema, porque Macri en su momento eligió a la gendarmería, acá estás. Ahí está. Perdónenme. Macri venía a instalar un programa de miseria planificada.
Esto no es que le fue algo mal, que salió mal. Vienen a hacer estas cosas, hacen estas cosas. Había un tipo que se llamaba Güello, que fue ministro de Hacienda de Agustín P. Justo, el infame, y que en la época de la Revolución Libertadora dijo, en un país con 60 millones de cabezas de ganado no puede haber más de 15 millones de habitantes. Y lo que propuso fue provocar una crisis de desempleo para que los argentinos se vayan. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Estas cosas no es que le salió algo mal. Macri vino a instalar un programa de miseria planificada y un programa de miseria planificada no cierra sin represión. Entonces eligió a la gendarmería. Eligió a la gendarmería que fuera su fuerza, le hizo hacer la pericia la pericia del suicidio de Nisman. Bueno, eligió a la gendarmería para que sea su guardia pretoriana. Ya cuando estaba en la ciudad estaba desesperado por tener policía, ustedes se acuerdan, y lo consiguió tener su policía. Y entonces, bueno, la gendarmería, el primer botón de muestra lo da en enero, a los pocos, un mes y medio después de la llegada de Macri al poder, y salen a reprimir a una murga. ¿Qué hace la murga generalmente? Protesta social. ¿Vieron que van que van bailando? Mientras van bailando, hay una parte de la murga en el escenario cantando contra Macri en su momento cuando era jefe de gobierno y después presidente. Y era la historia de no juntarse, de no criticar, la policía del pensamiento en internet y todo eso. Ese juicio va a estar lindo, todavía no tenemos fecha. Pero después voy a ver. El juicio de mañana no está interesante. No me voy a lucir. Si me ven mañana me van a ver medio dormido y deslucido. Así que no les recomiendo el juicio de mañana. Pero bueno, vamos a ver si en los próximos días tenemos algo más interesante. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, siendo las 10 de la noche? Bueno, nos vamos a Muchísimas gracias, comer. Adrián, por todo, siempre, por ser tan claro, por tus anécdotas que nos enriquecen un montón. Bueno, Y nos hacen... yo espero no aburrir con las anécdotas. No, Espero no, porque a veces uno empieza con las anécdotas y la verdad que dice otra vez el plomo este. Encima, cuando me doy cuenta que estoy diciendo 2 veces las mismas cosas, me acuerdo cuando yo iba a ver algunos cursos donde decían lo mismo en todas las reuniones, digo, la puta madre. Si me pasa no es porque no tenga cosas para decir, es porque se me mezclan, ya estoy grande, ya estoy viejo. No hay problema. Gracias por siempre traernos a la práctica, por la facultad nos enseña lo teórico y después la práctica profesional nos enseña la realidad. Así que muchas gracias por acercarnos a eso, a todos nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias a cada uno de los que pudieron estar hoy. Sí, excelente la clase como siempre, así que nos vamos a ver las próximas clases de parte de Legar, síganos en nuestras redes. Sí, y nos vemos el miércoles que viene. Así que todos tengan una muy, muy buena noche. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias.